Em, bueno, principalmente darle la bienvenida a este experimento, ¿no? Que empezamos a desarrollar. Hace un tiempo venimos hablando ya con Seba, con colegas de otras áreas, profesionales de diferentes disciplinas, de la importancia del conocimiento compartido, ¿no? Del conocimiento. Ayer estuvimos charlando un rato con Seba del conocimiento comunitario. Un poco de lo que empezamos a tratar de generar es eso, es dar un espacio para aquellos profes que están yendo por esta línea, que les interesa todo lo referido a las alteraciones de movimiento y más que nada aquellas vinculadas con los aspectos eh, del neurodesarrollo, del sistema sensorio-motor, de los aspectos básicamente de control motor. Y bueno, creemos que esta puede ser una gran opción. No, por ahora no tenemos pensado hacer encuentros bajo un periodo de tiempo, pero sí en la medida que como ustedes han visto y creo que la mayoría de ustedes están dentro de ese canal de Telegram, es compartir algún análisis, compartir algún artículo, juntarnos para hacer algún análisis y debatir y también, ¿por qué no?, que los que tengan intenciones y ganas aporten dudas, consultas, reflexiones, ¿por qué no?, artículos y nuevos autores. Así que de mi parte, contarles un poquito el porqué del proyecto. Obviamente también la idea es seguir difundiendo el trabajo que hacemos desde La Plata. Eh, para nosotros es fundamental que la palabra se siga pasando y que todo lo que se hace en pos de mejorar, digamos, ese acceso a la información también llegue a otros lugares. Así que bueno, yo no lo voy a estirar más. Evita vos unas palabras antes de comenzar a charlar un poco de esto. Bueno, saludarlos y saludarlas, agradecer este primer encuentro. Veo gente predispuesta, así que esto creo que nos va a enriquecer a todos. Como bien dijiste, la propuesta va a ir, va a ser una construcción, no tenemos algo pautado desde la rigidez, sí queremos compartir y decidimos iniciar con cuestiones de fundamentos, ¿no? De cómo creemos y cómo miramos y cómo observamos nuestra práctica, y a partir de ahí vincular la evidencia. Hay tanta información dando vuelta, hay tantas cuestiones que nos invaden gracias a cómo han cambiado ahora el acceso a esa información, pero creo que está bueno tener una línea y que esa línea pueda vincular, no sé si la palabra adecuada es un sistema, pero sí un enfoque, una forma de poder representar cada uno de ustedes su intervención. Eso. Bien, bueno, gracias, Seba. Ahí creo que la mayoría está viendo mi pantalla, ¿no? Con el artículo que les enviamos. Quizás muchos de ustedes se hayan encontrado con el artículo también traducido. Eh, Perdonen que salí porque no encontraba y quería ver la grilla de participantes. A veces lo que hacemos como trabajo dentro del equipo es, ya que no la mayoría tiene la capacidad de leer un artículo completo, de estudiarlo en inglés, traducirlo. Y a veces también es un ejercicio para aquellos que están aprendiendo un poco más y tienen ganas de practicar la traducción. Entonces, por ahí hayan encontrado en la traducción en español algunos baches de sintaxis. Yo el otro día lo revisé, tiene algunas cositas, pero creo que dentro de todo está bastante comprensible conceptualmente para aquellos que, esto lo aclaro, para aquellos que quizás lo leyeron en la traducción y yo les estoy mostrando lo que sería el texto original. Bueno, básicamente el texto, ahí lo comparto nuevamente. Bien, ahí se ve, ¿no?
Sí, perfecto. Bien. El texto es un texto de revisión, ¿no? O que se le llama de presentación de casos o presentación de método, publicado por el equipo de, digamos, lo que son los formadores de DNS. Todas estas personas que ven acá son parte del staff de personas, fisioterapeutas o clínicos que van por el mundo hablando y dando cursos sobre DNS. Alena Kovesova y Pavel Kolar son las dos personas principales dentro de esa estructura. Y después tenemos a personas que quizás son más conocidas como Craig Morris eh, o esta persona Marcela Zafaro. Después esas otras personas, la verdad que yo no las he escuchado, pero sí sé que son parte dentro de esa plantilla de formación. Eh, el paper básicamente tiene una estructura que la voy a abrir acá al costado. No, esto no quiero ver. Veremos por categoría. Perfecto. Bien. Eh, la idea es la siguiente, gente. Para nosotros también esto es nuevo, lo hemos hecho más que nada internamente, pero en el caso de que alguien tenga alguna consulta, alguien quiera preguntar algo que no entendió o alguien quiera hacer algún aporte significativo a la revisión del artículo, puede levantar la mano ahí en las reacciones de, del Zoom, donde tienen en el chat las reacciones, pueden encontrar una sección que dice Raise Hand, pueden levantar la mano y eso nos va a ordenar un poquito. Y si no, si tienen alguna consulta y tienen ganas de escribirla en el chat, eh, también para ir revisándolas en el chat. De la primera parte, que es una parte, como pueden ver ustedes, lo que sería la parte 1 o de introducción, tiene algunos tópicos interesantes y sobre todo hace una revisión de aquellos métodos clínicos para la evaluación postural y obviamente su formato de documentación sobre el cual analiza, digamos, cuáles son las ventajas o cuáles son las posibilidades que tiene eh, el análisis a partir de lo que es el desarrollo eh, de la ontogénesis ideal y de los patrones de locomoción y posturales en el ser humano. Em, Seba, vos en esta parte querés detenerte un poco, querés hacer algún comentario de esto, de lo que veníamos hablando. Sí, 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 sí. Mira, creo que es, como dije hoy, vamos a tratar de simplificar lo que puede llegar a abarcar el texto y el enfoque. Me pareció algo interesante que nos sucede, creo, a todos y a todas en sus prácticas, entender que la práctica sigue siendo una prioridad, ¿no? Para nosotros la práctica es una prioridad, por eso cuando encontramos algo que nos resume o que nos facilita, en este caso que estamos hablando, la valoración, vamos o vamos de una manera a veces extremadamente sin analizarlo o eh, sin tener las herramientas necesarias para hacerlo. Cada una de estas prácticas que presentan ahí y métodos, como presenta el método Mackenzie, el método o el enfoque de Handa, o también propone FMS. o cuenta el FMS, hablan de las cuestiones que hay de la validez y la confiabilidad inter e intraobservador, que es ahí lo complejo cuando yo tengo que compartir una información. Hasta en el hasta, fíjense que hasta el FMS en un pasaje termina diciendo que hasta lo puede hacer una persona que no tiene formación. Han hecho algo tan simple que poder observar el screening que presenta el FMS puede llegar a dar por lo menos un contexto general global de esa metodología. El problema es la mala interpretación que se le ha dado a cada uno de estos enfoques, pero yo creo que parte de la mala interpretación es por no tener formación. Y eso es lo que invita a esta evaluación cuando la confiabilidad y la validez de cada una de estas metodologías no tienen un soporte significativo. Entonces creo que ahí es el primer razonamiento que merece este enfoque, que sí presenta algo que lo vamos a ir desarrollando como algo, como una norma, como algo comparativo, porque todos sabemos que es difícil adjudicar un proceso cuando Handa describe su brillante forma de observar la inspección, la longitud muscular, la relación del tejido, el dolor, el ciclo vicioso del dolor,
pero realmente se complica inter e intraobservador, lo que yo le puedo compartir con un colega de lo que yo estoy observando, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar sobre el componente de confiabilidad y validez, que es un mundo que nos presenta donde requiere de una extrema o una extremada formación y un entrenamiento del ojo y de la, digo yo, de los anexos de la información que uno tiene que leer entre autores que puedan llegar a enriquecer lo que uno está observando. Entonces me pareció interesante cómo el DNS o este enfoque o esta escuela presenta esta situación comentando de la importancia de la práctica. Creo que eso es algo que nos urge, necesitamos algo que nos ayude, pero también entendiendo que a veces tenemos demasiados datos, demasiadas cuestiones móviles que nos presentan aplicaciones, formas de medir fuerza, velocidad, un montón de cuestiones que a veces terminan sin darnos la orientación para lo que queremos hacer. Hacia ahí quería dar, dentro de esta introducción, de estos 4 puntos, que habla de la clínica de los métodos, de la postura óptima, del desarrollo de la kinesiología del DNS, dar mi opinión sobre eso. Sí, creo que también es interesante un planteamiento basado estrictamente en lo que es el análisis cuantitativo, ¿no? Que presenta en un momento. Se menciona, y lo hemos debatido, nosotros como profes también en cierto punto, nuestra principal limitación a la hora de testear y de valorar, el texto en ciertos pasajes habla también de la aplicación de la tecnología y de eh, cómo ciertas mediciones o cierta norma, cierta regla que aparece dentro de un test, en cierta medida limita y pone aspectos o deja de lado aspectos que hacen a la individualidad, ¿no? Que hacen a cómo la calidad o la diferencia entre un sujeto y otro, ya sea estructuralmente como neuromuscularmente, en lo que llamamos, nos referimos al control motor, no es tomado en cuenta, ¿no? Como eh, si leen o si buscan en realidad la definición de, acá por ejemplo hace mucho énfasis en cómo definir a la postura ideal, cuál es la postura ideal y de cómo empieza con eso, ¿no? El artículo, de cómo muchos autores han intentado definir a la postura ideal o a la postura normal, entonces entender que justamente el análisis parte desde una interpretación diferente, parte desde una interpretación, eh, si se quiere, más individual, ¿no? O más asociada a los parámetros esperables y no una medición estricta, ¿no? Poner dentro de un límite medible, fáctico, a una persona como puede ser, se me ocurre el DNS, el FMS, perdón, o por lo menos en mi experiencia, de haber visto cómo evalúan el SFMA, cuestiones que están relacionadas a otros test, o lo mismo el de Handa, que también hace como un análisis ahí sobre qué pasa o por qué, más allá de que todavía no está validado, que no hay estudios que lo validen como un test que tenga una correlación interobservador, pero bueno, es interesante también la propuesta de pensar fuera de la norma, ¿no? Sí, por supuesto, pero también fíjate que hay un pasaje y textos de larga data, lo que habla Martins con respecto a la postura, que ya ahí está hablando que debe considerarse como una función en sí misma, más allá del movimiento. Entonces creo que el apoyo o la búsqueda de este enfoque tiene que ver con eso, ¿no? ¿Dónde podemos pararnos para poder decir que es patológico que no, o que está fuera de la norma y que no? Y después poder buscar la disfunción para poder abordar esa disfunción desde una relación, eh, como bien dice, ¿no? Comparativamente con el desarrollo, en este caso, o el neurodesarrollo. Así que me parecía, por lo menos veo una línea consecuente con el pensamiento de esta escuela, que realmente trabajan sobre una cuestión que aparentemente es simple, pero que cuando uno se empieza a detener en lo que nos da esta información, empieza a tener realmente una complejidad, ¿no? De poder generar este lenguaje que está por fuera de lo que uno ve. Por eso habla de la flexibilidad que tiene que tener uno cuando observa, más allá de los datos comparativos, y la gran guía, creo yo, que han hecho en esta presentación. Bien, perfecto. Vamos a hacer una breve introducción un poco hacia lo que propone.
este artículo, que es utilizar justamente distintos hitos que se van dando en el desarrollo de la motricidad de un infante normal en el primer año de vida. Estos hitos son replicables en cierta forma o en cierta medida, como decía hoy, filogenéticamente para la raza humana. Obviamente, cuando entramos a hilar fino y a definir y a diferenciar entre lo que sería la filogenia y la ontogenia, empezamos a dar cuenta de cómo esas diferencias individuales caracterizan el desarrollo de cada individuo. Es muy interesante también pensar en esto porque justamente la maduración del sistema nervioso central y cómo esa motricidad se va desarrollando, aquellas personas que trabajen con infantes o incluso aquellos que son padres o madres y tienen la posibilidad de analizar estos estadios, estos hitos, les puede dar una pauta de un desarrollo normal. Eso es muy interesante y eso está muy estudiado y comprobado. La verdad que pensar en cómo el estereotipo ideal de desarrollo se va dando en ese primer año de vida y puede ser replicado y usado en un adulto para poder evaluar la función postural y locomotora, es muy interesante. Para nosotros eso, en el último tiempo, nos ha permitido acceder a ciertas cuestiones relacionadas a las alteraciones de movimiento que no teníamos, a las cuales no teníamos acceso. Hay algo que me pareció, no sé si eh, solamente a mí o a alguien más, o Seba, vos también lo detectaste, que habla de cómo la forma de testear a la que se atribuye cierta rigidez pone al individuo ante una situación de debilidad, ¿no? De no poder hacer algo, ¿no? No de ver cómo lo hace. Nosotros recibimos permanentemente gente mayor en el gimnasio o incluso adultos que no han tenido experiencias con la actividad deportiva por ejemplo, someter a una persona a un test en donde tiene una dificultad intrínseca y que no lo puede realizar, eso a la persona lo frustra. En realidad nosotros cuando evaluamos a la persona, lo único que pedimos es que haga lo que hace habitualmente, es que respire como respira habitualmente, es que camine como lo hace habitualmente, que se ponga en cuatro patas o como lo haría, que levante los brazos. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión. No sé si vos, Seba, leíste esto, ahí veo que Maxi levantó la mano, ya vamos con vos. Seba, ¿vos Sí, tenés algo de eso? no, dijiste algo fundamental y que es lo que estamos cambiando. Nosotros estamos últimamente observando o ponemos a los alumnos y alumnas en ese lugar, a ver cómo no lo hace o cuán poco hace, en vez de pedirle, bueno, che, a ver qué es lo que haces, ¿no? Y cómo estás generando estas cuestiones de base que a nuestro entender, y en esa discusión estamos, son esenciales para el movimiento, que es lo que realmente estamos discutiendo. ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es un principio que una persona debe tener para a partir de ahí armar las cuestiones de situación de incremento o de requisito que uno esté buscando para hacer una acción? Entonces me parece interesante lo que acabas de decir, Tony, porque es eso, che, nosotros nos paramos en otro lugar ahora, a ver cómo respirás, a ver cómo te sentás, a ver cómo te parás, a ver cómo caminás. Y eso nos cambió la forma de interpretar, creo yo, por meternos en profundidad con lo que cuenta eh, todos estos autores que estamos leyendo, porque también Greycoat estabiliza su screening dentro de la situación del patrón motor erróneo. Si yo voy a construir algo sobre una disfunción, lo que voy a seguir haciendo es exacerbando o potenciando, perdón, esas alteraciones que por ahí clínicamente no se expresan, pero voy a estar construyendo algo sobre otro eslabón débil. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo lo hace y a partir de eso construir algo para mejorar esa situación si es que encontramos a un eslabón débil. Bien, perfecto. Maxi, si querés abrir tu micrófono, comentar algo que se te viene a la cabeza o que querías comentar. Bárbaro, buenos días, ¿qué tal? Sí, me pareció muy bueno ese aporte que hiciste, Tony, de poder ser conscientes o prestar atención de cómo impacta nuestro lenguaje a la hora de evaluar en el alumno o paciente. A mí hace un tiempo me viene haciendo ruido y me pasa a la hora que evalúo por ahí
nombrar la palabra patológico, o cuando vos estás evaluando un patrón respiratorio y tratás de explicarle al alumno o al paciente, mirá, acá se puede ver que hay un patrón respiratorio patológico, y cuando el impacto que tiene esa palabra por ahí en el alumno, que por ahí nosotros como profesores, educadores, por ahí tenemos la capacidad de tratar de utilizar el lenguaje desde otra forma, o entender cómo puede llegar a impactar esa palabra en la persona, se puede llegar a asustar o algo, y ahí la idea es tratar de explicar que, nada, que con educación y trabajo y que la persona se comprometa, se puede resolver fácilmente, digamos. Pero a lo que voy es que eso que nombraste vos, de cómo impacta, o el lenguaje que utilizamos, es muy importante a la hora también de evaluar y tratar de explicar lo que se ve en la evaluación. Perdón, tenía el teléfono muteado. Perfecto. Gracias, Max, por ese aporte, por esa reflexión. Bien, vuelvo a compartir. Así avanzamos y podemos hacer algún pequeño ejercicio de revisión. Voy. Bien. Bueno, Seba, si te parece, vamos a lo que son las pruebas. Se presentan 11 pruebas que están relacionadas con el enfoque DNS. Estas 11 pruebas están ordenadas según jerarquía de desarrollo motor, como expliqué hoy, y si se ponen a estudiar un poco lo que es el desarrollo de la motricidad en el ser humano, se va dando todo esto, y también lo dice el texto obviamente, pero se va dando desde lo central a lo periférico. Primero se va generando la estabilización intersegmentaria requerida para que el tronco sea un punto fijo y estable, para poder luego empezar a mover las extremidades. Eso también es importante porque en el orden, si ustedes pretenden iniciarse o empezar a utilizarlos, es fundamental no utilizar un criterio que no respete esto. Yo no puedo, si quiero evaluar a una persona que tiene un síndrome cruzado superior, una alteración o un dolor crónico en el cuello, empezar evaluando una sentadilla o la movilidad en cuadrupedia, ¿sí? Tiene un determinado orden que está justamente relacionado con, con esa jerarquía de la motricidad. Por eso, y siguiendo este orden, presenta lo que sería el estereotipo respiratorio, ¿sí? El estereotipo respiratorio es básicamente, o está basado básicamente, en cómo nosotros traemos grabados en el cerebro, y cómo a partir del segundo o tercer mes de vida ya somos capaces de empezar a regular un poco lo que sucede con la función diafragmática de forma inconsciente, para poder dar paso a lo que sería, o a lo que se denomina estabilización sagital, que tiene que ver con la relación del diafragma y la posición de la musculatura del piso de la pelvis, para poder generar un aumento de la presión intraabdominal, y así garantizar lo que serían los pasos a los estadios siguientes, ¿sí? Seba, vos, con respecto a esto, ¿querés explicar vos un poquito por dónde va el test del patrón respiratorio? ¿O Bien, qué podés referirte vos a esto y cómo lo abordás vos? bien, venimos de hace tiempo evaluando y como bien discutimos, necesitamos una organización que es la que presenta, empezar a entender el desarrollo de lo proximal a lo distal es lo que nos hace comprender después cómo cambian esta relación a medida que vamos evolucionando, ¿no? Que pasamos de lo distal a proximal. Y ahí empiezan las alteraciones a medida que tenemos hábitos, que empezamos a movilizarnos, que empezamos a entrenar. Así que el primer patrón a evaluar, y el porqué y el fundamento, tiene que ser el patrón que nos da ese primer punto de soporte, ¿no? Esa primera orientación de cómo encontramos a la persona que estamos evaluando, y es el patrón respiratorio.
que en realidad me gustó más el componente de estereotipo, empezar a diferenciar qué es un estereotipo y después cómo se regula ese estereotipo, que son dos cuestiones diferentes. Uno puede tener un estereotipo adecuado, pero después a la hora de regular esa necesidad del diafragma como función estabilizadora no lo puede realizar. Entonces a veces al principio hacíamos una evaluación general de la respuesta respiratoria o del patrón respiratorio, y creo que ahí tenemos que empezar a dividir. Estereotipo, por un lado, que es lo primero que realizo, esto es una experiencia que les cuento de mi organización en un alumno, y a partir del estereotipo voy organizando el patrón respiratorio solicitando estas pruebas que tienen que ver sobre la condición en la cual voy a evaluar, que puede ser una posición de supino o puede ser una posición de sentado, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Pero quiero que diferencien bien estas dos cuestiones del estereotipo y la regulación de la presión. Acá yo lo que tengo es el video que enviamos al grupo, que usamos como ejercicio introductorio. Quiero que por favor todos los que estén participando le presten atención y por lo menos refiriéndonos a lo que nos definía el texto, empezar a pensar eh, y como decía Seba recién, cómo podemos definir el estereotipo. Si podemos encontrar un estereotipo que es fisiológicamente normal o un estereotipo que se presenta como alterado. Yo les voy a dar unas 2 o 3 oportunidades para poder verlo. Lo voy a volver a poner. Seba, ¿vos ves mi pantalla? Sí, sí, creo que Sí, se va, sí, ¿no? ¿Sí? perfecto. Bueno, Ujú. perfecto. Como puntos de observación y de referencia, ¿y por qué empezamos acostado? Más allá de que en el artículo no aparece, porque esto después nos permite dar paso a lo que sería la posición de estabilización con los pies en el aire, la posición de 4 meses y medio, 5 meses, 5 meses, ¿sí? Bien. Puntos de referencia a tener en cuenta, Seba, acá. Fundamentalmente, observar costillas en este plano, en esta posición, ¿sí? Ahí no se ve, pero uno puede también observar la respuesta de músculos superficiales del cuello. Podemos estar después observando esto, pero fundamentalmente tomen como referencia eh, qué sucede con sus costillas y a dónde direcciona el volumen de ese aire. Ahora sí van a poder ver, recuerden, costillas y movimientos del hombro. Ahí van a tener una relación porque ahora se ve el video. Bien, voy a ponerlo de nuevo, Dale una vez otra más por vez. lo menos. Vean cómo se mueven esas costillas, hacia dónde se direccionan. Y a dónde llega el aire, dónde se expande. Miren la ingle también como punto de referencia, a dónde va el aire. Si va hacia abajo, si va hacia arriba, si va hacia adelante. Hay algo, perdón, ¿no? Voy a ir diciendo cosas que como si estuviéramos charlando todos en plena confianza y con experiencia, ¿no? Hay algo que se nos plantea siempre, o que nos aparece habitualmente, es evaluar a personas con dolor de espalda y disfunción, digamos, postural, que tienen mucha experiencia en algunas disciplinas, por ejemplo, como el yoga. Esto es un patrón característico de respiración, entre comillas, llevado hacia lo abdominal, en donde la persona conscientemente pretende aumentar el volumen de la cavidad abdominal. Si bien
Yo desconozco, obviamente hablo con total respeto hacia la disciplina del yoga y las personas que los enseñan, pero sé que en algunos procesos la movilidad visceral o la motilidad que puede generarse a través de este tipo de respiración tiene ciertos beneficios, pero acá lo que estamos analizando es cómo en esta cavidad o en esta porción de la pared abdominal se regula la presión o cómo se dispersa justamente en todas las direcciones para poder activar la musculatura. Y creo que hay algo que es muy claro en él, que justamente la musculatura cede, ¿no? Cómo esto sigue expandiéndose sin un control adecuado. Y sobre todo, no voy a hablar más porque quiero hacer un ejercicio, voy a dejarlo ahí. Dale, Pero sí es mejor. algo que puede pasar, ¿sí? Ahora, bien, lo que les voy a pedir, se lo mandé a uno nada más esto, se lo voy a mandar a todos. Ahora en el chat de la conversación de Zoom, lo hicimos la otra vez en un taller, hay un link que los va a llevar a una página para poder votar y decir rápidamente que vieron, no toma más de 1 minuto. Métanse, vamos a tomar 2 minutos para que puedan hacer. ¿Querés ponerlo otra vez, Tony, al video? ¿Se puede o no con este? Sí, Por si alguien lo lo, quiere ver, si lo dejo alguien... puesto. Ahí lo pongo para compartir porque pensé que todavía se estaba compartiendo. Bien. Última vez que lo pongo y me voy a ver los Bien. resultados. Terminen de votar, gente. Si alguno no estaba escuchando, métanse en el link que acabo de mandar ahí en el chat de Zoom para poder votar y ver qué piensa la mayoría del auditorio. Creo que es bastante claro. Agustín me dice que tiene algún problema con los colores. Está muy claro, pero bueno, disculpen por la elección de los colores. Qué bárbaro. Che. Pero viste que siempre hay alguien que está bien igual, porque me levanta la vara. Sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, sabes que estas son cosas que yo sé que él aprende de esto, entonces él no va a cometer los mismos errores. Por eso te lo pasé por privado. Bien. Esperen que ahí vamos. Bien. Tenemos 21 respuestas y tenemos mucha gente, algunas personas que han puesto que esto está considerado como un patrón normal. A ver si puedo ver cuántas personas. Bien, me gusta que la mayoría de la gente haya ido por esto, que ya por lo menos tenemos un ojo afinado con respecto de esto. Yo no quise seguir hablando y me di cuenta que estaba direccionando mucho la respuesta cuando estábamos hablando, pero me parece que sí tiene que ser claro el hecho de que en el caso presentado, esperen que les voy a compartir de nuevo, no hay una función del diafragma adecuada. Fíjense incluso si intentan
hacer el ejercicio de imaginarse justamente el diafragma en el reborde de la paralla costal. Creo que ahí lo pueden ver. Se queda anclado ahí. Justo esto se va a mover, pero no baja. Ahí se quedó. Sino esto, en el caso de que nosotros viéramos una función fisiológicamente normal, digamos, o lo que es ideal o esperada desde lo fisiológico, sería que los alerones laterales del diafragma descendieran, ¿sí? Acá como les estoy marcando, aumentando obviamente y bajando desde el centro también, con el tendón central. Esta es la famosa función de émbolo que siempre, ahora que Agustín tiene una prensa francesa, creo que puede entender ese término, y de cómo este contenido debería aumentar el volumen, pero también en este caso el volumen aumenta, pero no se activa el cinturón abdominal del transverso, sobre todo, y de la pared anterior, de una forma adecuada. Fíjense que esta persona, en su afán de respirar abdominalmente, esperen que limpio todo esto, en el afán de respirar abdominalmente, distiende la pared abdominal, o sea, aumenta el volumen y su único interés está en eso, pero no activa la musculatura de una forma sinérgica. Acá se ve lo mismo, fíjense ahí también se intentan mirar un poquito hacia lo que les marqué yo de la función del diafragma. Se queda ahí, prácticamente no baja, ¿sí? Bien. Por ahí algo para sumarles ahí, vinculen contenido-continente, ¿no? Lo que contiene esa situación en relación a dónde debería estar. Y como dijo ahí, se distiende, hay una distensión, no hay algo que contenga, no están los vínculos o los pilares que requieren para esa relación excéntrica de frenado y de empuje para ese émbolo, para provocar ese émbolo y que de a poco esa empiece a cumplir la función de estabilización. Ahí, en esa pregunta que tiene Maxi, que dice, la postura del suelo pélvico no participa en su fase excéntrica, ¿verdad? No llega a involucrar esa musculatura. En realidad, según cómo está definido, sí debería involucrar a la musculatura del piso pélvico. Sí debería haber una tensión excéntrica sosteniendo justamente ese aumento de volumen intraabdominal para... Justamente si vos tenés una fuga o una pérdida o no hay una activación excéntrica del piso, la musculatura del piso de la pelvis, no habría posibilidad de aumentar Se estabiliza, exactamente. claro, hacia los otros lados, ¿sí? Y la verdad que en realidad yo me basaría, yo no puedo decir que él no llega a activar la musculatura del piso de la pelvis, primero porque no estoy viendo la posición de su pelvis, que probablemente si él tuviera una posición de retroversión, podríamos llegar a inferir de que hay una correcta alineación y activación de la musculatura, pero en este caso particular, y lo que nosotros estamos mirando particularmente, es el patrón respiratorio que presenta, ¿no? Vamos a pasar ahí al segundo test que aparece. Así no nos vamos a cualquier hora. En este estereotipo, Seba, ¿qué mirás? Bien, perfecto. Voy a seguir, traten de observar ustedes la posición anterior con esta relación donde empieza a tener una necesidad, recuerden lo que hablamos hoy, de lo proximal a lo distal, cuando uno ya lo sienta, deben haber un comportamiento sinérgico. Observen nuevamente costillas, observen clavículas, observen hombros, ¿no? Observen ese comportamiento inicial, fundamentalmente, clavículas, hombro y lo que vendría a ser costillas eh, muy vinculantes a lo que hoy observaron, ¿no? A ver si pueden generar. Recuerden ahora, ya sentamos,
al alumno, y desde ahí su cerebro va a tener que requerir otro aspecto de lo que hablaba hoy, la regulación. Una cosa es regular la presión acostado, otra cosa es la necesidad cuando ya lo siento. Bueno, empiecen a observar eso. Ah, justo me pasó la otra vez. Ahí vamos. ¿No? Clavículas. Fíjense, el ombligo también es un punto también importante. Ver la expansión y la dirección que toma. Fíjense como que está acá metido para adentro. No vamos a entrar a hilar fino, pero es un poco lo que se denomina la función paradójica diafragmática, y lo que se relaciona con lo que algunos autores denominan síndrome del reloj de arena. Pero sí, fíjense cómo este hundimiento nos habla un poco de esa función alterada del diafragma. Bien, Fíjense cómo si se expanden o no, voy. lo que vendría a ser los espacios intercostales. Observen eso, de qué manera se expanden. Creo que en este caso es bastante claro. Sí, Sí, él clarísimo. sigue replicando y nos demuestra que más allá de tener la capacidad o la posibilidad de llevar eh, el aumento del volumen en la cavidad abdominal, él no tiene una adecuada función de estabilización y obviamente la función diafragmática se encuentra alterada. Acá lo que muestro también, o lo que intentaba mostrar con este test, es donde nosotros, acá es donde yo le pido que él haga lo que hizo acostado, ¿no? De como que me empuje los dedos. Fíjense la dificultad que él tiene y sigue yendo a esto que le llamamos función paradójica, como que intenta hundir el diafragma. Yo voy Al a sumar poner nada los más que una cuestión. Fíjense cómo la posición anterior llevaba el volumen completamente abajo, el abdomen. Y fíjense, con el estar sentado no permite, no tiene las condiciones ni siquiera. Y cuando se le pide actividad del diafragma, o sea, la presión, empieza con esa relación paradójica, ¿no? Que no, ya empieza a tener un asincronismo. Hoy la primera postura lo facilitaba a él para poderse elevar el aire, el volumen. Entonces, tuvo que tener un poco más de organización del sistema nervioso para poder regularla, ya empezó a tener disparadores significativos acá. sigue yendo arriba. Bien. Acá lo mismo, chequeamos cómo regula la presión intraabdominal sentado. Esto es muy interesante porque también acá nosotros podemos ver cómo está el tono de la musculatura del raquis, que en esta situación no presenta mucha alteración, pero sí cómo eso puede generar una compensación a la hora de la bipedestación. A ver, que tenía algo en el chat, perdonen. Sí, hay dos preguntitas. Una de Diego, que yo ¿La justo le iba a lees? informar ahí. Dale. Sí, es interesante porque acá estaba mostrando. Pará. Hola, Dieguito. Bueno, Diego nos pregunta ahí, esto, bueno, que está sin micrófono, ¿qué experiencia tenemos en la evaluación con obesos o con personas con sobrepeso? Y si tiene algo de especial tener en cuenta. Mirá, en realidad tenemos experiencia porque la gran mayoría de la población que recibimos tiene sobrepeso o un tejido adiposo que en apariencia dificulta, pero se realiza exactamente igual y el estereotipo se ve. Es más, vas a ver cosas cuando le pedís o lo guías adecuadamente sin invadir de información, como lo que hablamos hoy. Muéstrenme cómo respira o guiándolo sobre esas situaciones. Es notorio el proceso que en su primer momento, cuando empezamos, pensábamos que iba a dificultar. No, no nos dificultó para nada, lo vemos. De lo que, perdón, referido a esto también, si sirve, y en mi experiencia y de lo que porque en un momento me acuerdo que se hablaba un poco de qué efectos podía llegar a tener el aumento de la presión intraabdominal en personas con hipertensión o incluso personas con una obesidad ya mórbida o de características
diferentes a las que habitualmente nos encontramos en el gimnasio, tenemos que tener en cuenta de que ese aumento del tejido adiposo, ese aumento del volumen también nos va a generar un aumento o por lo menos un problema a la hora de generar una función de la musculatura de forma normal, ya que muchas veces hay un debilitamiento de la pared anterior, probablemente nos encontremos con procesos de debilitamiento que llevan a diastasis. Entonces, si bien a la hora de testear nosotros en la percepción visual podemos llegar a tener algún inconveniente observando a una persona que tiene una obesidad mórbida, sí lo que tenemos que intentar de chequear es la función diafragmática, que creo que eso es algo bastante claro y simple, o incluso nosotros posicionando las manos al costado de las costillas, sin ser demasiado invasivos, ya eso lo podemos chequear y lo podemos corregir. Obviamente, el tema de la regulación de la presión intraabdominal ya refiere o requiere una dificultad mayor a la hora de la observación. Se puede hacer y justamente generando esto que yo estoy marcando acá con las manos y pidiéndole a la persona que trate de expandir hacia los costados, pero es es realmente una forma de valorar los mecanismos de estabilización que puede ser replicada en distintos sujetos, ¿no? No sé si con eso va por donde lo llevaba, Dieguito. Seba, ¿tenés la otra ahí? Pues yo tengo la pantalla del video. La otra, sí, ya te la digo. Mm, Janet dice, ¿tiene desviación de la columna? ¿Tienes desviación de columna? Mira, cuando vimos, Janet, cómo... Buen día, gracias por ahí por la pregunta. Nos llamó la atención y siempre lo que nosotros tratamos de hacer con todos cuando empezamos a debatir sobre la valoración es encontrar este tipo de alteraciones o de asimetrías, cuando él empieza a compensar que lo ves que cae de un lado y del otro. No tiene una desviación de la columna, tiene una diferencia de miembros que no influiría en este caso por estar sentado. La diferencia es milimétrica, está dentro de los parámetros normales, pero mostrándoselo a uno de los chicos me preguntó, che, ¿esto puede estar relacionado con algo de la motilidad visceral o de que tenga algún problema a nivel estomacal o en el hígado? Me dice, por cómo se mueve. Y la verdad que era una pregunta que nosotros no la abordamos. O sea, me llama la atención, como probablemente te haya llamado la atención esa posición. Creo que se ve claramente como que está, incluso creo que a lo que podemos hacer referencia acá. Oh, me apareció esto, perdonen. Perdón que quiero dibujar y me apareció otra cosa. Acá, ¿sí? Creo que eso es un poco lo que te debe haber llevado a pensar eso, ¿sí? La posición de las crestas ilíacas. Pero no tiene una escoliosis o un principio de escoliosis, no tiene. Realmente es algo que nos puede llegar a generar algún tipo de duda a la hora de evaluarlo. Sí tiene es odontólogo este chico y tiene una tarea extremadamente dominante de un lado. Bueno, Yo ¿lleva puedo algo? sumar algo ahí, Tony, Dale. simple. Creo que también los procesos de estabilización no los tenemos que ver solamente en el plano, en este plano donde estoy marcando yo, ¿no? Donde generamos esto, sino en estos planos. Entonces, las cuestiones que estabilizan tienen que correr en estas situaciones. Creo que también, a mí también me llamó la atención esa situación y me replanteé lo de la motilidad, porque puede llegar a haber alguna alteración, pero creo que también tiene alteraciones que no puede, hoy habló Tony al comienzo de las relaciones que hay de cómo no puede contener ese volumen, y creo que tiene que ver con eso, que la inestabilidad o la disfunción del diafragma no puede generar esa estabilización que seguramente lo vamos a ver en un test eh, que se presenta más adelante. Bien, perfecto. Vamos a hacer una revisión rápida de los test que quedan, así liberamos
la mañana en no más de 10 minutos más. Estábamos acá. Justamente, fíjense cómo él tiene dificultad y si miran los hombros, él sigue moviendo los omóplatos hacia arriba, sigue expandiéndose, él tiene mucha dificultad para aumentar la presión intraabdominal, más allá de que ustedes no lo puedan percibir, no tiene la capacidad de expandir hacia afuera, hacia los lados, hacia atrás, esa expansión dorso lateral que se menciona en el texto, ¿sí? Test de flexión de cadera sentado. Seba, este test te gusta mucho a vos. Sí, me gusta. Podés darnos dónde mirás, llevarnos un poquito hacia qué chequear y por qué lo tomás. Sí, lo que sí recomiendo en este test es ser claros en la consignas para elevar. Casi todos los alumnos o alumnas cuando se les pide esto elevan demasiado. Sobrepasan la función que buscamos o para comparar los signos comunes de estereotipo patológico e involucran demasiado los flexores superficiales. Con el solo hecho que la levanten entre 10, 15 centímetros, ya está. Sí hay que dejarlos para ver cuál es la relación que tienen para levantar eso. Hay una relación de exceso de uso para utilizar este mecanismo. Así que me gusta mucho tomar este test, da mucha información, hay que moverse alrededor del alumno permanentemente, hay que evaluar visualmente varias cuestiones, porque tenemos que ver cómo se comporta la cabeza, porque tenemos que ver cómo se comporta la zona de los cuadrados lumbares, que ahí era lo que recién, creo que Florencia estaba preguntando y creo que lo vinculo con esto, cuál es la capacidad que tiene para mantener la columna erguida o no, cuál es la capacidad que tiene para mantener la pelvis estable, qué desplazamientos del tronco ustedes ven, y a su vez si existe alguna situación asimétrica que puedan detectar, ¿no? Más que todo en las costillas, en las paredes laterales, dorsales, en la pared abdominal. ¿Cómo ubica el cuerpo? ¿Se va para atrás? ¿Se va para adelante? ¿Qué es lo que tiene que realizar como sustitución para poder flexionar? Entonces me parece un test que da muchísima información. Bien, voy de nuevo y vemos qué nos podés decir de un análisis en vivo de este chico, Sebas. Mira, paralo ahí nuevamente de frente y creo que Florencia, poner en el anterior. Fíjense lo que pasa y paralo cuando apenas levanta la pierna. Ahí. Bájalo, no, en el otro, cuando levanta la pierna izquierda. Listo. Ya en ese lado ahí se están dando cuenta de la asimetría que hay. Asimetría, perdón. Si lo adelantás un cachitín. Voy de nuevo. Sí. Ahí trata de estabilizar, hay signos de eficiencia, pero en esta pierna es peor todavía el signo que tiene. No logra generar, tiene que ver con no poder contener o activar de manera adecuada los mecanismos de estabilización. La pelvis pierde la función, las costillas se van hacia los laterales, el tronco lo lleva hacia atrás. Si ven la musculatura cruzada arriba, lo que vendría a ser el esternocleido, lo necesita tensionar. Sí, está arriba. Está arriba la tensión de él, está muy arriba la tensión recuerden lo que hablamos hoy, el desarrollo va de lo proximal a lo distal. Si él no tiene, miren cómo se rota ahí su abdomen, ¿no? ¿Dónde está? Mírense nuevamente si van un poquito arriba, abajo del mentón, esa musculatura que está arriba, cruzada con el pectoral izquierdo. No tiene mecanismo para poder dar una sinergia o una estabilidad al núcleo en el acto motor que sea, ¿no? Levantar Sí, una incluso creo que silla. acá en el lateral se ve hasta más claro también, Sí, cómo sí, se cae sí. más de aquel lado. Y ahí ya define adecuadamente en la vista posterior. Por eso es interesante, todo lo que nos da este test hay que observarlo de adelante, del costado y de atrás. Hay que tener un orden para observar. Yo siempre voy en este test de arriba hacia abajo. También se puede palpar. Maxi ahí aporta, dice, se sostiene de la musculatura superficial, predomina en la demanda la musculatura superficial. Sí, yo creo que tiene la necesidad de buscar colaboradores para
para generar ese patrón solicitado, ¿no? Y recuerden que estamos hablando de estereotipos comparables, de una norma de cómo debería comportarse una flexión. Sí, yo creo que lo que ahí también a veces nos lleva a dificultarnos la observación cuando nos estamos iniciando, lo hablo, siempre que hablo de este tipo o de este tipo de reflexiones lo hago en base a mi experiencia y en base a lo que un poco dice Maxi, digo, che, ¿cómo mierda? Perdón por la expresión, pero ¿cómo, Bien. perdón, pero ¿cómo hago para darme cuenta que está solicitando o apoyándose en la musculatura superficial si yo no puedo ver el tono de la musculatura? Pero sí es claro que él tiene que reproducir un estereotipo en donde no haya caída del tronco, donde él pueda mantener centrada la cadera, la pelvis, él pueda mantener regulada la presión intraabdominal. Y todos esos hitos esperables o conductas motrices esperables para este test nos permiten decir, bueno, sus mecanismos de estabilización a la hora de flexionar la cadera no son adecuados o se encuentran compensados o se encuentran en una situación de inestabilidad. Bueno, ahí está Ahí un poco lo tenemos que, ahí está un poco una lo que pregunta decía más. Francisco, ¿no? Que dice, che, Ah, ¿cómo podemos observar que el claro. alumno utiliza la musculatura profunda? Bueno, Fran, esto es un poco lo que yo comentaba en base a mi experiencia. Yo realmente no tengo la posibilidad de determinar cuándo una persona está utilizando la musculatura profunda, pero sí puedo inferir que si hablamos de musculatura profunda, por ejemplo, y hablo de transverso abdominal, su adecuada función va a estar relacionada con lo que pasa con el diafragma. El diafragma maneja o modula cuando empuja, como mostré hoy, con el aumento del volumen de toda la cavidad abdominal, cómo se activa el resto de la musculatura. En el caso del transverso abdominal, que es un músculo local muy profundo de la pared anterior del abdomen y también de los laterales, obviamente, puedo tener una inferencia o una hipótesis de qué es lo que está pasando. Otra cuestión que te puede ayudar a interpretar esto es cómo otros músculos, que como bien menciona Max y Seba también lo mencionó, salen a jugar o aparecen en acción, como el esternocleidomastoideo en el caso de la musculatura superficial del cuello, nos hace pensar de que quizá los flexores profundos del cuello no están el semiespinoso, el esplenio también, ¿viste? Hay cuestiones que hacen que otra musculatura tenga que realizar o reemplazar su tarea. Por eso vuelvo a repetir, estrictamente yo no puedo decir, mirá, estoy testeando y estoy viendo que la musculatura profunda no se activa. Yo estoy viendo una disfunción porque esto no es reproducible en un parámetro o un estereotipo ideal de movimiento, que es lo que por eso se compara con lo de un bebé. Yo veo a una persona que está toda tensionada, que está ahí con musculatura superficial hiperactiva, que no puede mantener la columna en un plano. Por eso creo que si te puede dar una respuesta a eso la experiencia y no martirizarte ni volverte loco a la hora de desarrollar un análisis de esto. Ahí, perdón, Seba, ya te doy. Ahí dice Antonella, también si se utiliza va a ayudar a poder mantener estable la columna en el plano sagital. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es eso, Fran, cuando lo que dice Antonella está buenísimo, porque cuando nosotros garantizamos que ese test o vemos que ese test está dentro del estereotipo que nosotros esperamos encontrar, estamos hablando de que hay un adecuado funcionamiento o hay justamente una activación funcional de la musculatura. Me parece bueno ese aporte, Antonella, gracias. Seba, ¿vos? Sí, me parece bien lo que dijo recién Antonella, y sumarle que recordemos que son de naturaleza cualitativa. Esta mirada son de naturaleza cualitativa, es difícil poder inferir directamente en una musculatura, que es lo que tratamos de generar nosotros, corrernos un poquito de eso. Che, es el multífido, es el epiespinoso, son los intersegmentarios, es el transverso del abdomen. Lo que sí encontramos acá, que acá hay una alteración de la musculatura responsable para generar el primer punto de apoyo hacia un movimiento y construir lo que vendría a ser un patrón contralateral, ipsilateral, homolateral, que es lo que habitualmente hacemos.
Cuando encontramos una alteración de estas características, o sea, una disfunción, porque vemos que acá no puede mantener una postura comparado con la norma, podemos inferir o hipotetizar, que es lo que vamos en otro momento a desarrollar, la hipótesis funcional, de que acá tiene que sustituir esta función. Después deberemos ver cómo lo abordamos, que sería otro punto. Pero para que no se vuelvan locos con la relación directa de la musculatura específica de la cual no está funcionando. Bien, perfecto. Avanzo. En posición de cúbito, vemos qué estrategias utiliza para mantener esa posición de flexión. Si bien el video no ayuda demasiado, creo que se puede ver ese hundimiento del que hablábamos hoy. Creo que todavía se puede ver el contorno de las costillas, pensando en el diafragma. Incluso me animo, no sé si Seba, vos me estás viendo acá, pero me animo a Sí, decir que esto puede ser incluso una señal de debilitamiento de la línea alba de la pared anterior del sí. abdomen, ¿sí? ¿Sí? Eh, no sé si se ve ahí un poquito mejor. Sí, ese es un Odontólogo de signo unos común. 33 años, dolor crónico cervical por su postura. Después analizaríamos el caso, estaría bueno, después lo podemos presentar. Dolor lumbar, pinzamiento de cadera, y cae a nosotros porque ya tuvo que dejar de correr porque empezó a doler la rodilla, por esa derivación cayó. Bien. Seba, ¿algo que quieras comentar del test de ese de ¿Del regulación de anterior? presión? Sí. No, sumarle que no dejen de mirar los signos que aparecen de hiperactividad de los músculos superficiales del cuello, ¿no? Ante esa posición. Cuando uno le da una consigna o se le levanta las piernas para poder generar, donde que tiene que se repite con el test anterior, cómo utiliza él los músculos flexores de los superficiales del cuello, cómo no puede utilizar los músculos profundos del cuello, que después nos llevarían a direccionar test confirmatorios de eso, ¿no? Cómo utiliza los músculos para fijar las costillas, que no puede, qué pasa con sus pectorales, y ahí ir armando, no solamente miren la situación, porque van a encontrar muy fácilmente lo que marcó Tonin. Ahí hay una hiperactividad superficial de los músculos superficiales del abdomen, con esa línea alba muy marcada, pero no dejen de mirar qué sucede arriba. Ahí en el chat justo leí, Max, creo que te referís a la diastasis que mencioné, no sé si diastema tiene otra acepción, no lo conozco, no sé a qué te estás refiriendo, pero me imagino que probablemente estés refiriéndote a la diastasis. Ahí Isi pregunta por qué usamos un realce. Isi, ahí el realce lo usamos para poder facilitar un poco, fíjate la posición de su cuello acá, que es, ¿sí? Y de cómo los flexores del cuello acá están limitando bastante la función de toda la cadena anterointerna del hombro y esa conexión con el diafragma que nos puede limitar un poco la examinación de su función. Entonces, cuando trabajamos acá, facilitamos con el realce en el cuello para que él tenga un posicionamiento de la columna cervical no tan tenso, ¿sí? Y pueda darnos una respuesta diafragmática un poquito más acercada, un poquito más cercana a la función real, ya que si tiene el anclaje de la cabeza atrás, probablemente le cueste muchísimo más. Facilitar la tarea sería la respuesta. Bien, Isi. Sí, diástasis. Les vuelvo a repetir ahí, por ahí yo en este caso yo no le digo, che, mirá, me parece que tenés esto, sí le hablo de que puede llegar a tener un déficit, una pared anterior debilitada y que estaría bueno que hiciese algún tipo de consulta si lo cree conveniente con su médico, pero nosotros no somos quien para detectar este tipo de cuestiones. Acá en el test de elevación de brazos, ¿sí? Podemos ver cómo arrastra con los pectorales y lo que decía la cadena anterior, el tórax hacia arriba, el diafragma, cómo hay un hundimiento de la pared abdominal.
Bien. Seba, algo del test de levantamiento, de elevación de brazos. Claro, que se ve la inestabilidad toracolumbar, ¿no? La unión Perfecto, unión tórax-lumbar. toracolumbar, gracias. Perfecto, bien. Esa charnela toracolumbar, la verdad que es un gran punto de referencia para observar, gracias Seba, que es justamente donde se considera que la columna torácica empieza a cambiar un poco de configuración y de función obviamente, y es un gran punto de inestabilidad que hay que trabajar mucho porque también es el anclaje del diafragma y es donde nosotros podemos empezar a encontrar un punto de quiebre a la hora Sí. de entrenar esos mecanismos de estabilización. Bien. Último, en este no hay video, hay fotos. Seba, ¿qué me decís acá? Bien, es un test que realmente nos lleva, para mí, a varias cuestiones desde lo interno, ¿no? Pero sí me gusta ver a través de cómo venimos, viste que hoy bien mencionaste, cómo hay que armar la evaluación, dónde empezamos, uno no puede olvidarse de cómo vamos generando la información y acá ya llegamos a una relación de soportes, cómo utiliza, cómo coloca las manos, qué pasa con sus codos, qué pasa con su musculatura dorsal, cómo se encuentra, cómo él tiene una información propioceptiva, ¿no? Cómo él cree que el cuerpo se debe colocar en una posición de cuadrupedia, en donde tenemos que descargar 4 apoyos, ¿no? 2 del miembro superior, 2 del miembro inferior. Cómo ve, cómo nota él la neutralidad o lo que se le llama neutralidad de la columna, y ahí presenta su forma, ¿no? de generar ese cambio agonista-antagonista. Hoy lo teníamos en una posición supina, lo pasamos a una posición prono, y cómo la musculatura esa predominante, ¿no? de la que vamos hacia ese camino todos con una relación de desbalance, empieza en esta simple postura a darnos mucha información. Bien. Sí, vemos como también la columna lumbar, su columna cervical también nos demuestran ciertas compensaciones, los apoyos de las manos, la eminencia tenar y hipotenar, cómo genera una carga. Y acá está un poco Sí, lo que confirmábamos hoy, o por lo menos lo que me preguntaba la compañera, que no recuerdo el nombre, pero que Florencia creo que. Florencia, de, de si él tenía algún tipo de alteración, sí, y la dominancia de su lado hábil para trabajar. Bien, bien, perfecto. Bueno, hasta acá la revisión, Seba. Me gustaría que por lo menos dejemos planteada la duda o el formato de hipótesis funcional, para qué lo utilizamos, cómo es que vos a partir de esto podés empezar a generar algunos vínculos específicos con las alteraciones motrices y damos un poquito de cierre, si te parece, al encuentro de hoy. Bárbaro. Sí, sí, para concluir, que me parece y amerita un encuentro que invito a que debatamos sobre cómo debemos hacer razonamiento clínico y razonamiento funcional en vías de conocer a la persona que tenemos, porque si no la valoración sigue siendo una comparación de norma, de una normalidad que busca un estereotipo, pero no sabemos qué es lo que hace, ¿no? Y a partir de eso sí hacer la hipótesis funcional. ¿Qué es lo que yo necesito para que esta persona tenga una funcionalidad adecuada? En base a eso trazamos los principios. Bueno, la principal alteración que vemos acá es el patrón respiratorio, que rápidamente hay que darle una regulación adecuada, hay que normalizarlo y después hay que enseñarle a que en su conducta diaria, porque es odontólogo, porque va a tener muchas requerimientos para utilizarlo. Imagínense que lo que hablamos, entre 20.000, 15.000 y a veces más, ciclo respiratorio por día hacemos. ¿Cómo podemos impactar con un alumno que encontramos en estas características? Para no generar o no perder de foco al no hacer una hipótesis funcional y meter a esta persona directamente a hacer un trabajo, pongámosle, de fuerza. ¿Cómo podríamos equivocar, creo yo, nuestra terapéutica de intervención si no generamos una base para poder generar a través de esa matriz los objetivos que nos proponemos? Si no, vamos a seguir alterando. Si a este alumno le damos una intervención básica que esté por encima del requerimiento que vemos, lo que vamos a hacer es seguir generando
una relación escondida, porque al incrementarle los niveles de fuerza nos va a desplazar el umbral de seguir comportándose mal, o sea, de seguir moviéndose mal. No nos confundamos con eso. Mirá cómo mejoró, me siento mejor. La fuerza en este aspecto solapa las cuestiones de base. Por eso me parece muy interesante que hagamos un análisis de los principios que nos puede dar la ontogénesis postural para hacer una hipótesis funcional de cuáles serían los requerimientos mínimos para que este alumno desarrolle eficientemente su tarea diaria. Sí, sí, la verdad que me parece que tiene que ser también un formato de debate que establezcamos y que podamos desarrollar con la gente que quiera sumarse. Eh, a mí me parece que algo que salió muy bueno y que justamente con esa reflexión, digamos, que hizo Fran y de cómo podemos nosotros esperar ciertos mecanismos de estabilización y generar un análisis a partir de ciertos estereotipos. Creo que es un formato con el cual, sobre todo los profes, no estamos familiarizados. Y sí empezar a entrenar para poder comparar poblaciones y poder desarrollar estrategias que permitan pensar en esto, en dar una buena base, como hablamos siempre, de calidad de movimiento para poder después llevarlo al entrenamiento de otras capacidades, ¿no? Ahí tiene una última pregunta, Janet, que dice, una última pregunta, ¿el tapabocas puede alterar el patrón respiratorio? Sí, el ejemplo sí, del odontólogo con un traje de astronauta. La verdad que sí, pero sería como un análisis que me tengo que poner a hacer. Básicamente, yo te lo explico siempre de esta forma. El diafragma tiene dos funciones. Una, la más conocida, es la respiratoria, y otra, la que menos se entrena o se conoce, es la de estabilización, que es la que estuvimos recién analizando. Cuando el sistema nervioso central detecta que nuestro organismo tiene una necesidad que está más vinculada a la estabilización, por ejemplo, aguantar un auto que nos viene a chocar de costado, lo más probable es que inhiba la función respiratoria y apriete, cierre todas las vías respiratorias para generar lo que es una maniobra de Valsalva, o lo mismo para levantar un peso muy pesado. Entonces, en este caso extremo que acabo de dar, la función de estabilización sale a todo lo que puede dar. Y la función de respiración, por muy poco tiempo, que es realmente breve lo que nosotros podemos hacer en apnea o durante esa maniobra de Valsalva, queda en un segundo plano. Y pasa lo mismo en el otro sentido. Cuando nosotros tenemos una demanda alta en base a la respiración, por ejemplo, una competencia en donde el ritmo respiratorio se ve muy elevado por la demanda metabólica, o en este caso por el uso de un tapabocas o de un traje que le genera un déficit en la entrada de oxígeno ante una tarea que le demande estrés o trabajo, probablemente genere una disfunción en ese patrón respiratorio, lo altere, porque empieza a generarse una sobredemanda de la función respiratoria, lo que hace que esta persona deje de pensar en la función de estabilización, deje de trabajar abajo, deje de empujar para hacer ciclos más cortos y poder entrar más volumen. Por lo menos es la hipótesis que me puede generar esa pregunta, Janet. Me parece que está bueno ese análisis. Ahí tengo la mano de Santi Rezoso arriba. Esperamos un poquito, San, que tenía una pregunta. Anotátela por ahí. Y tengo Isi, cuando Dale. querés abrir el micrófono. Vale, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, Isi. Bueno, nada, quería compartir un poco también una consulta / reflexión y análisis que me llevó de todo el análisis de los test y las evaluaciones, por ahí a solo quedarme en los primeros, al uno ya darse cuenta que, y al tener la información de que la persona, paciente no puede regular la presión intraabdominal, ya por ahí pensar que a partir de ese déficit o ese no poder regular la presión intraabdominal o ya tener directamente el estereotipo alterado,
pensar cómo después va a realizar bien el resto de manera óptima y eficiente el resto de los test, eso por un lado, y también me llevó a pensarlo en el abordaje práctico del día a día. Por ahí uno, en el afán de darle mucha información y quizás variabilidad de movimiento, por ahí pensar cómo nosotros en el abordaje práctico, por ahí poder agarrar nuestras etapas y, bueno, hasta no cumplir, es un poco lo que me lleva a pensar, ¿no? Hasta no cumplir los parámetros en las primeras posiciones o en los primeros test, no seguir avanzando, pues por ahí le damos demasiada información que no la puede llevar a cabo si no tiene establecido los primeros requisitos de base. Sí, 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 esa reflexión es interesante y sí está buena, es un camino que venimos haciendo. Sí me parece que en la intervención de cada uno de ustedes, con la gente con la que trabajen, hay que ser estratégico en el uso de esta intervención, ya que muchas veces el no lograr que la persona empatice con el método, empatice con la metodología, tome parte con respecto al programa que vos le proponés, hace que eso fracase por más bueno que sea el fundamento que tenga el DNS. Entonces, te puede pasar de que haya gente que venga a trabajar con vos y diga, che, como nos pasa a todos, ¿no? Y a todas. Y si, mirá, yo quiero trabajar, vengo de trabajar CrossFit, pero me duele un poco la espalda, y después de 2 meses esta persona te diga, mirá, siento que estoy trabajando muy abajo, quiero hacer arranque, quiero hacer clean, quiero hacer dominadas. Bueno, ¿cuál es el rango que tenemos para movernos? ¿Cuánto nosotros nos podemos mover dentro de un umbral funcional o dentro de un límite que nos permita cumplir con una demanda de la persona, del alumno, del paciente, del cliente, como le gusta ahí a Seba que nombremos a la gente con la que trabajamos? Pero bueno, básicamente tenemos que encontrar un equilibrio. Y si yo digo, no, un gran error que en mucho tiempo, en algunos pasajes cometimos fue ser talibanes de algún método, entonces ahí la construcción tiene que ser desde muchas aristas. Nada, como sugerencia. Claro, sí, yo lo pensaba en el sentido de que por ahí eso, pensarlo así, como, no lo he puesto en práctica, ¿no? Pero esto me llevó a pensar a partir de leerlo, de pensarlo así en etapas, quizás hasta incluso por ahí el comienzo puede llegar a ser monótono, aburrido o lo que sea, pero quizás nos puede dar mayores ganancias a la larga una vez ir cumpliendo nada. Me llevó esa reflexión, ese análisis, y bueno, justamente quería Bien. compartirlo. Por ahí sí, de la otra forma, por ahí nos lleva más tiempo o hasta incluso nos dificulta la tarea de poder restablecer el patrón respiratorio y llevarlo adecuadamente a el resto de los movimientos o funciones o tareas que, bueno, realizamos constantemente. Bien. Perfecto, Isi, muchas gracias. Seba, antes de darte a vos, ¿has visto a Santi que creo que le bajó la mano, capaz que tenía algo que ver con esto? No sé si Santi querés compartir lo que tenías o... Sí, buen día. Gracias, ¿Me Santi. escuchan ahí bien? Buen día, Todo bien. Santi, sí. Bueno, placer de poder escucharlos y poder estar principalmente. En realidad la pregunta que quería hacer es relacionada un poco al concepto que hablaba Seba de los requerimientos mínimos en cuanto al individuo, pero yo lo voy a llevar a esos requerimientos mínimos relacionados a la tarea de un profe, ¿no? Yo sé que ustedes son un equipo de trabajo, pero la pregunta por ahí fundamental es decir, aquel profe que está solo, sea en un centro, sea con personalizados, sea con un grupo reducido, que pueden ser 4 o 5 personas, en mi caso por ahí trabajar con turnos de 1 hora, estos requerimientos mínimos de estas pruebas que son 11 pruebas, ¿ustedes toman requerimientos mínimos de determinadas pruebas y decís, bueno, resumamos un poco para que en esas 11 pruebas no se me vaya el tiempo, de por ahí con una persona que estoy 1 hora y tengo 3 personas más esperando, no sé, reducirlos a tomar 5 pruebas que por ahí son las que más requerimientos me pueden dar y decir, bueno, con esto es lo básico que puedo arrancar y después veo de seguir evaluando, pero lo suelen hacer. Por ahí ustedes siendo un equipo grande no lo hacen, pero digo, estar un poco más en la diaria de un profe, que eso se explica un poco más. Bien, gracias, Santi, buena pregunta. Seba, vos. Bien, bien, voy a unir las dos. Así, muy bien, no solamente la pregunta, sino el aporte. Yo lo veo más, Santi, como un aporte. Nosotros no tomamos las 11 pruebas,
lo que hacemos es una selección una vez que analizamos, porque esto tiene previo una entrevista, si eso es entrevistar a un alumno y a partir de eso tener una organización que vincule demanda requisitos y a partir de ahí generar requisitos, lo que hablábamos hoy, requisitos mínimos para que esta persona realice cuestiones que me viene a plantear, ¿no? Che, yo me dedico a tal cosa, quiero hacer tal cosa, y eso es lo que voy a vincular en relación a los test. Tiene que haber una relación vinculante de la valoración. Si no se pierde, es un registro tan amplio que van a encontrar un montón de cuestiones. Pueden tomar un test, pueden tomar 2 test. Y eso es que espero haber estado cerca de lo que consultaste o de lo que sugerís, Santi, que yo lo veo como una sugerencia y estoy de acuerdo. Lo sumo a la cuestión que hablaba recién, y si no sean método dependiente, porque como dijo Tony, hemos transitado, sean personas que razonan clínicamente, entiendan que somos sistemas complejos, no está mal por momento a sus alumnos llevarlos al caos, teniendo en cuenta de la necesidad de la hormesis y de la adaptación de ciertas cuestiones que por ahí a esa persona le pasa en el día. Si yo lo tengo 1 hora acostado trabajando, y después es una persona que trabaja en una verdulería o que trabaja en un lugar donde necesita moverse, estoy alejándome de la situación que lo vincula a esa necesidad. Por supuesto que voy a tener objetivos, como decía Santi, de necesidades básicas, pero no porque sea una necesidad básica, mi práctica se va a basar específicamente en eso, porque hay algo que urge, que es la complejidad de lo que esa persona realiza en el día. Si me alejo de eso, creo que nos estamos alejando de nuestra intervención adecuada. Perfecto. Perfecto, gracias, Seba. Bueno, la verdad que me parece que para un domingo estuvo muy bueno, está muy bueno. Creo que cumplimos un poco con este primer objetivo, que era encontrarnos con cada uno de ustedes, con aquellos que están interesados un poco en esta propuesta. Así que de mi parte, hiper agradecido de que se hayan sumado. Esperemos hacer otra propuesta probablemente dentro del mes que viene, o quizá cada 15 días. Vamos a verlo, vamos a analizar, después les vamos a mandar una pequeña encuesta para ver también qué les pareció el horario. Nosotros optamos por este horario porque realmente es la única posibilidad que nos quedaba para reunirnos y poder brindar un espacio de estas características. Así que de mi parte, muchas gracias. Solamente pedirles que luego contesten una pequeña encuesta que seguramente les llegue. Y Seba, si querés cerrar. Saludarlos, saludar a todos, a todas. Realmente fue 1 hora y media por lo menos de interacción que ya se van a ir animando. El propósito de esto es una comunidad. Recuerden, no solamente nosotros exponer, sino presentar y a partir de eso debatir. Nos fuimos animando, fueron generando aportes. Vamos a evaluar esa situación de poder hacer otra vez un encuentro, más allá de la información que vayamos dando durante el mes. Así que les agradezco, les agradecemos como grupo, ¿no? Yo en la voz del grupo nuestro de estudio y de trabajo, y los esperamos para que completen esta información que le vamos a estar pasando. Un fuerte abrazo y un buen